Es como que el entusiasmo es el lubricante de nuestro psiquismo. Cuanto más profundo y sincero sea el entusiasmo que pongamos en nuestra actitud y en las cosas que nos ocupemos, menos tensión vamos a sentir. Y también vamos a tener menos represiones. El entusiasmo es un sentimiento y en la medida en que podemos darle expresión de un modo constructivo, vamos a ir descargando tensiones emocionales acumuladas durante el día, porque si no, todas estas tensiones van a quedar reprimidas. Por lo tanto, en lugar de aumentar la tensión, que proviene de la represión, del control, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a vivir más como expresivos, más nosotros mismos. Y no creamos que tener actitudes positivas significa algo falso e irreal, sino que significa vivir centrado en lo que soy, no en lo que no soy. ¿Qué soy yo? Energía, afecto, ganas de vivir, de comprender, etc. Soy algo positivo, siempre. El hombre más desprovisto de dotes humanas es algo positivo. Y si lo vive, va a vivir en una actitud positiva. Pero ha de vivir todo lo positivo que es, no solo parcialmente. Yo soy algo positivo, poco o mucho, pero en un grado u otro lo soy. No soy tonto, no soy inferior. Soy energía. Primero entonces me tengo que vivir en lo que soy positivamente, ¿no? En lo sustantivo. Después va a venir lo adjetivo y va a entrar en juego mi comparación con los demás. Si soy más alto, menos alto, más guapo, más rico. Nuestra equivocación estriba en vivirnos antes adjetivamente que sustantivamente, por las diferencias antes que por la constitución básica. Y nos hace padecer, no lo que somos, sino lo que no somos. Tomamos pues lo complementario como esencial y precisamente por eso nuestra mente no vive abierta hacia lo que somos y hacia afuera a la vez, sino que vive crispada hacia lo exterior. Bien. Tengo que ver por este lado para ver. Bien, está viendo bien. La primera actitud positiva consiste en vivir centrado en lo que uno es de modo permanente, siempre. Además, la educación de las actitudes comporta la apertura hacia el exterior, mi sintonización con los demás, pero no solo externamente, sino desde dentro, ¿no? Con una disposición de atención, de respeto, de participación en el modo de ser de los demás. Vivo unido a los otros. Es preciso que mi actitud sea de participación con los demás, conservando así mi ser y mis características. Mi apertura tiene que abarcar todo lo que es el otro. En el fondo los demás no son más que una extensión de sí mismo, el complemento que me falta para ser del todo. Y es preciso que aprenda a ligarme al interior de los demás, que tenga no solo una actitud abierta desde mi exterior hacia el exterior de los otros, sino desde mi interior hacia el interior de los otros. Es una actitud de sintonía profunda. No pararnos en el significado inmediato de las palabras, sino penetrar en su sentido hondo, en lo que hay detrás. Vamos a hablar ahora del contenido positivo de nuestros defectos. Todos creemos tener defectos, nos sentimos un poco defectuosos, ¿no? Y no queremos ser como somos, quisiéramos ser de otra manera. Bien. Comprender la naturaleza de estos contenidos reprimidos, o sea, todo esto que tenemos reprimido, que es lo que nos causa tensión, nos permite ver
la legitimidad que hay en el fondo de todas nuestras ambiciones y de los impulsos que provocan estas represiones. Suele pasar por válida la máxima de que un poco de ambición es bueno tenerla, pero mucha malo. Lo difícil es entonces señalar el límite, hasta dónde la ambición, ¿no? Hasta dónde es buena y hasta dónde es mala. No, la ambición es o enteramente buena o totalmente mala. Ahora bien, no es buena o mala por sí misma, sino respecto a algo. Pues la ambición es un impulso ciego del subconsciente producido por la presión de toda la carga de inhibiciones y represiones que quieren actualizarse y convertirse en realidad. Si existe en mi interior una cantidad de energía que no he hecho pasar por mi consciente, esta energía me provoca la necesidad de llegar a vivir un estado óptimo. O sea, es vida que no he llegado a expresar. Y desde dentro me grita su exigencia para conseguirlo. Y tengo la obligación y el derecho de vivirla. Consistiendo en esto la ambición, se comprende que no puedo cortarla sin amputar mi propia vida. Negar la ambición supone negarme a mí mismo el derecho de vivirme plenamente. Así pues, toda ambición tiene su fundamento natural justificado, el de la necesidad que todos tenemos de llegar a vivirnos del todo, y en eso tenemos que ser totalmente ambiciosos. La ambición es defectuosa cuando el sujeto ata esa necesidad de vivirse con plenitud a condiciones externas determinadas, a la posesión de una situación concreta, ¿no?, que no puede alcanzar. Entonces la ambición tiene ya un cariz negativo, engañoso y erróneo. Así que no hemos de renunciar a la fuerza que encierra la ambición, sino a la forma equivocada que adopta cuando asociamos la necesidad de vivirnos con el hecho externo y concreto, limitado. Por ejemplo, tener mucho dinero, ocupar un cargo importante, ser exitoso, qué sé yo, bueno, lo que sea. Pero, si nosotros aprovechamos esta energía de la ambición y la incorporamos a nuestro vivir cotidiano y la sentimos como algo nuestro, entonces va a empezar a crecer en nuestro interior esta ambición y a decrecer esto del factor externo, ¿no?, al que yo había supeditado mi ambición. Entonces vamos a sentir más empuje en todo lo que emprendamos. Desde el momento en que veamos claro que estamos deseando llegar a ser muy poderosos porque así viviremos todo lo que no hemos conseguido vivir y que está en nosotros queriendo expresarse, empezará nuestra mente a dejar de estar pendiente de un modo exclusivo de la forma concreta que tenía esa ambición, para vivir su fuerza por sí misma ahora en todas las direcciones. No se trata más que de hacerme consciente, ¿no?, uno mismo, hacerse consciente de su error, y entonces automáticamente cae el muro ese de contención que habíamos puesto con la mente por medio de la asociación de la ambición con una condición concreta externa, ¿no? Y así aprovechamos esta energía estupenda que lleva consigo la ambición. Por eso fíjense, ¿no?, esta pequeña diferencia entre la ambición como la veíamos antes y el planteo que estamos haciendo ahora de la ambición. Bueno, esperen que voy a buscar acá. La realidad de mi yo no depende en absoluto de ningún hecho de conducta externa, sino tan solo de un estado mental, de que la energía reprimida pase a convertirse en energía consciente. Y por lo tanto de que mi mente se abra para vivir esa energía consciente. Entonces me vivo a mí mismo en forma directa, como potencia. Y para eso es preciso que mi mente deje de estar pendiente y atada a las cosas, como si no le fuera posible sin ellas sentir el yo,
y pueda vivir la conciencia de sujeto. Hay muchas personas que tienen experiencias más o menos profundas cuando protestan, cuando se oponen a los demás, a conductas ajenas, cuando reaccionan en contra, y así se establece en ellas el hábito y la necesidad de protestar. Hemos de ver en el fondo de esta necesidad un intento de llegar a vivirse más a sí mismos. Por lo tanto, desde el momento en que tales personas vayan consiguiendo vivir la conciencia de sí mismas de un modo más directo, no van a necesitar oponerse. De modo directo quiere decir por evidencia, ¿no? Por intuición, a través de un gesto inmediato de percepción que no utiliza el razonamiento. Así como cuando una de esas personas contradice, se abre a la noción de que es más ella misma, experimenta su yo, de igual manera se trata de aprender a sentir ese más yo sin tener que contradecir a nadie, sin subordinar la toma de conciencia directa del yo a una circunstancia concreta, externa, ¿no? Como por ejemplo la de oponerse, sino vivirse uno a sí mismo en todo, independiente de todo. Porque aparte de todo lo demás, cada uno sigue siendo sí mismo. Según vaya consiguiendo esta apertura interior hacia la concienciación de sí mismo, me voy a ir independizando de la necesidad de protestar. Y me voy a dar cuenta, ¿no?, de lo que encierra esto de reaccionar. Otra cosa que podemos hacer es comprender un poco mejor a la gente. El conocimiento de que toda persona cuando piensa en sí misma lo hace mediante su yo-idea, nos proporciona un medio útil para tratar a la gente con mayor acierto, ¿no? Nuestros familiares, vecinos, compañeros de trabajo. Todos ellos, al igual que nosotros, vivimos con ese impulso primordial. Tenemos iguales necesidades, tenemos parecidos condicionamientos. Todo lo que yo tengo, esta necesidad de desarrollar mi afirmación, el yo-idea con sus exageraciones, el yo idealizado, lo tenemos todos. El aprender a ser consciente de este mundo interior que existe en mí, a ver con claridad, de modo intuitivo y directo, cómo funciono con mis impulsos básicos, con mis defectos, por no haber aprendido desde un principio a evitarlos, me va a hacer caer en la cuenta progresiva del porqué del modo de ser de los demás. Y lo voy a aceptar como cosa normal y necesaria. El juzgar mal a los demás proviene de no comprenderse uno a sí mismo. Pues como yo no acepto mis propias equivocaciones y manera falseada de vivir, y tampoco soy consciente de ello, perdón, no puedo caer en la cuenta de que los demás son víctimas, inconscientes también, de su deficiente formación, y estaré inclinado a ver en muchas acciones y actitudes del prójimo solo su mala intención, ¿no? Y a medida que mediante este trabajo interior me voy haciendo consciente de que yo vivo básicamente lo mismo que cada uno de los otros, me voy a ir acercando más a ellos, encontrándome yo con ellos en la cercanía inmediata de quien vive unido a los demás por un vínculo que nos hace coincidir a todos en lo más profundo, lo más hondo, mientras que lo que nos separa es lo más externo, lo más diferenciado y accidental. Cuanto más profunda es una necesidad, más iguala la del otro. En el instante en que me hago consciente de las motivaciones profundas que surgen en mi interior, me siento inmediatamente próximo a los demás y a sus necesidades.
No siendo así, es muy difícil y muchas veces puramente artificial sostener una relación sincera y una amistad verdadera y profunda. Cuando tratemos con los demás, ¿no? No nos olvidemos que siempre que hablan o escuchan, lo hacen utilizando su yo-idea. O sea, el otro me escucha a mí utilizando su yo-idea. Los valores que su mente ha añadido a su yo y que son los mismos o parecidos a los que han formado mi yo-idea. Por lo tanto, al dialogar con ellos, hemos de dirigirnos no a ellos, sino a su yo-idea, respetando esos valores, ya que de lo contrario nos exponemos a herirlos o nos alejamos del diálogo desconociéndolos. La utilización de esta táctica nos hará entrar más fácilmente en contacto con ellos, poniendo las bases para una relación más sólida y provechosa. Y hasta, si sabemos tratar hábilmente con su yo-idea, podremos en muchas ocasiones manejar la situación conduciéndola a nuestros fines. Bien. Ahora nos preguntamos, ¿es posible esta transformación interior? Ya hemos visto cómo se forma nuestra personalidad, lo que la deforma, los factores que influyen en nuestro funcionamiento. Ahora nos preguntamos si es posible transformar la personalidad. Todas estas cosas que están deformadas, que son las que nos causan los malestares interiores, ¿no? La inseguridad, la timidez, la angustia, la apatía, el resentimiento, los celos. ¿Hasta qué punto se pueden realmente modificar, superar o eliminar? Cuando esos rasgos negativos han llegado a calar tan hondo que vienen a constituir casi como una segunda naturaleza, uno está tan habituado a ellos, y aunque con dolor, los encuentra normales en su propio modo de ser. ¿Habrá un medio capaz de conseguir su radical eliminación? Hay normalmente una reacción de desánimo cuando se habla de la posibilidad de transformación interior. Esta reacción proviene de la creencia o temor de que todo cuanto se pueda decir sobre transformación del carácter y de la personalidad es pura teoría, palabras bonitas, poéticas, pero que a fin de cuentas uno seguirá inmediatamente e irremediablemente con sus problemas, con sus defectos, con sus debilidades, puesto que digan lo que digan, esto no hay quien lo cambie. Esta reacción se debe a que todos hemos pasado por la experiencia de repetidos ensayos y múltiples esfuerzos para corregir determinado defecto de nuestro carácter, intentando poner en práctica los consejos que con tanto entusiasmo todos nos han dado. Tú, lo que debes hacer es no preocuparte tanto, tómate las cosas con más tranquilidad. O nos han dicho, lo que te falta es tener más voluntad, más constancia. Bueno, nos han dado muchas recetas, que todo el mundo está siempre dispuesto a recomendar a los demás, pero que tienen el inconveniente de que no nos ilustran acerca de cómo llegar a tener esa deseada voluntad, esa fe o ese entusiasmo. Hemos intentado hacer un esfuerzo para comportarnos de acuerdo con esos consejos, pero lo habremos mantenido apenas 24 horas. Hemos repetido parecida experiencia una y otra vez y, como es lógico, cada fracaso ha ido acompañado de una sensación de desánimo, de frustración, de inutilidad, de todo esfuerzo encaminado a ese fin. La acumulación de experiencias negativas en este sentido nos ha condicionado negativamente, ¿no? Ahora bien, la verdadera causa de nuestros fracasos no ha sido la imposibilidad de cambiar, sino el haber querido transformarnos sin saber qué es lo que debíamos transformar, ni cómo debíamos llevar a cabo esa transformación. Los resortes que mueven la personalidad en uno u otro sentido son profundos y complejos. Su manejo no resulta tan sencillo como las frases de: si quieres conseguir fuerza de voluntad,
trata de hacer aquello que no te gusta y verás como al cabo de 2 meses serás más fuerte. Si no se tiene fuerza de voluntad, imposible mantenerse 2 meses haciendo lo que no nos gusta. Y si se consigue es porque ya lo tenemos. ¿Quiénes son los que pueden conseguirla? Vamos a ver esto, ¿no? Hola, Luz. Ah, bueno, a mí también me llega, ¿sí? Antonio Blay nos llega a todos, creo. Es maravilloso, ¿sí? Como explica este hombre. Bien, hay que aprovechar todo esto. Ponerlo en práctica, como dice él en este libro, ¿no? Que les recuerdo que se llama Energía Personal, donde da, bueno, muchas técnicas, ¿no? Para la transformación interior. Podemos transformarnos radicalmente, deshacer y superar los elementos negativos que se han afianzado en nuestro interior. Y no por un tiempo corto, sino definitivamente. Pero para conseguirlo tenemos que reunir determinadas condiciones que las vamos a decir ahora, que son 3. La persona que desea cambiar ha de tener en su interior un potencial de energía latente. Segundo, asimismo debe poseer un deseo, una necesidad real, fuerte, imperiosa de transformarse. Tercero, finalmente es preciso que consiga adoptar ante el problema de su transformación una actitud mental inteligente. Estas son las 3 condiciones. Y vamos a explicar las condiciones una por una. Primero vamos a explicar la primera, que es disponer de un potencial energético en el interior. Solo se puede cambiar si en el interior hay energía acumulada, que no se ha vivido de un modo consciente y voluntario. Cuando el sujeto ha sufrido muchas represiones, existe este potencial. ¿Cómo saberlo en cada caso concreto? Se manifiesta en un desacuerdo que uno mismo aprecia y experimenta entre su actitud y conducta normal y su estado de tensión interior, producido precisamente por la presión de esta energía latente que no se pudo vivir conscientemente. En la medida en que se vive de acuerdo con la energía disponible, la persona permanece tranquila, efecto de haber manejado y consumido toda la energía en cada momento. Pero si solo actúa en parte, y en parte se inhibe, la energía no liquidada provoca un desasosiego que el sujeto puede percibir claramente y que se traduce ¿en qué? En contracturas musculares que son casi siempre inconscientes. Hay personas que están apretando siempre las mandíbulas o los brazos o que contraen el plexo solar, etc. Y esto no solo cuando están trabajando, sino también cuando están descansando. Las personas que están siempre dispuestas a protestar, a quejarse, que se viven quejando de todo, ¿no? Que se lamentan, indican tener un caudal de energía sin circular. Como toda esa energía no circula, se manifiesta como protesta, ¿no? Como queja. Aparte de que existe una causa justificada para esta queja brota de la insatisfacción interior que se proyecta hacia el exterior a través de la mente. La mayor intensidad de estos síntomas es el indicio de una mayor cantidad de energía reprimida y por lo tanto de una mayor aptitud para cambiar. Quien haya agotado su energía, porque la ha vivido del todo, convirtiéndola en experiencia, apenas podrá transformarse. Miren esto que dice acá, ¿eh? O a lo sumo su transformación consistirá en la natural evolución por la acumulación de nuevas experiencias. La base de toda transformación a fondo está en que se libere de nuestro interior toda esa energía reprimida que presionaba sobre el yo consciente
y que entonces el yo consciente pueda vivir y manejar esta energía en primera persona. Hay personas que hablan mucho sobre lo que les gustaría conseguir y que se quejan de todo, pero que tienen un hablar vacío, que no lleva resonancia de carga interior. Esta actitud no significa nada en este sentido de transformación. Únicamente y a lo más significa que tienen ideas negativas. Bien, eso en cuanto al primer punto. El segundo punto o condición es sentir un interno deseo y necesidad de cambiar. Hay personas que viven estados psicológicos deformados, que no son su verdad interior, pero ya se han acostumbrado de tal modo a ellos que no sienten ninguna necesidad de cambiar. Aunque a veces digan lo contrario, cuando se imaginan por un momento siendo de una forma diferente. Se siente la necesidad de cambiar cuando se experimenta un cierto desequilibrio interior. Si dentro están equilibradas las fuerzas reprimidas y las actualizadas, va a existir una tensión, una protesta. Pero la persona se mantiene estable, sin intentarlo siquiera, ¿no? Así que es preciso que se rompa este equilibrio para que surja la urgencia de cambiar. No se trata de pensar en la necesidad del cambio, sino de sentirlo, hasta que llegue a ser lo más importante de nuestra vida, ¿no? Son muchas las personas que viven insatisfechas, pero se han hecho a ese género de vida y consideran normal padecer, como si se hubiesen rellenado en la dura almohadilla de su tara psíquica. En cambio, se consideran víctimas y mártires y creen que su estado les da derecho a buscar ciertas compensaciones. En los hombres es esta una causa frecuente de autojustificación de una vida más o menos libertina. Otros encuentran compensación en aficiones o gustos que permitirse, ¿no? Sobre todo si tienen plata, ¿no? Para permitirse los gustos. Es frecuente encontrar hombres, incluso lo bastante inteligentes, para ver y darse cuenta de su problema, pero que prefieren, por comodidad y pereza, seguir con la vida como va. Si no pudieran compensarse con ninguna de esas satisfacciones complementarias, su malestar interior sería tan intenso que les haría buscar una solución. Solo tienen una garantía de poder cambiar los que experimentan un fuerte malestar por sufrir gran tensión interior, y encima son conscientes de esta tensión interior. Tercer condición: adoptar ante el problema del cambio una actitud inteligente. Algunas personas se quejan mucho de sus conflictos interiores, pero viven mentalmente de tal manera que son incapaces de moverse de sitio y de dar un solo paso hacia su liberación, porque están tan adheridas a sus problemas que no comprenden siquiera lo que les pasa, ni aciertan a hacer lo que deberían. Se quejan, pero sin mirar lo que les duele, es decir, donde precisamente está el motivo de su mal. No consiguen objetivar su situación para poder manejarla con éxito. Es como que están hipnotizadas por su conflicto. Y es muy frecuente en las personas que tienen problemas interiores de urgente solución, cuando experimentan el desasosiego que produce esta urgencia, pasarse la vida quejándose, no solo cuando hablan con los demás, sino que se quejan para adentro, ¿no? Son como un soliloquio interminable. Pero evidentemente lo único que no sirve para nada es quejarse, no se hace más que gastar energía. Para cambiar hay que hacer algo, no quejarse. La primera condición que se debe esforzar en cumplir el que vive en ese estado de hipnosis por su problema es despertar del problema, desprenderse y apartarse, para poder verse a sí mismo como si fuera otra persona distinta la que lo mira. Y si no llega a conseguir esto del todo, al menos intentarlo. Pues solo podemos apreciar objetivamente y dirigir bien lo que tenemos fuera, que no se identifica con nuestra óptica. Con frecuencia, la causa de que no se consiga cambiar está aquí,
aunque se reúnan las otras dos condiciones que dijimos anteriormente, si la persona no se coloca en esta actitud inteligente, es aparente e imposible todo movimiento cambio. Muchas personas buscan un consejo y una solución para sus problemas personales y se la pasan 1 o 2 horas exponiendo sus quejas en un continuo lamento y se marchan convencidas de que fueron a consultar. Es muy natural y humano que cuando nos duele algo nos quejemos y busquemos a alguien que nos escuche. Pero sería más inteligente, ¿no?, procurarse guardar en su interior una parte de la atención y sentimiento que experimenta y usar esa energía en adoptar una actitud más abierta, más objetiva ante su conflicto íntimo. Entonces iría a la consulta y explicaría lo que siente, pero quedaría en su interior un hueco para preguntarse a sí mismo: ¿por qué esto? ¿Cómo saldré de aquí? ¿Qué debo hacer? Y de este modo se va a hallar en condiciones de oír la respuesta. Cuando debido a un problema interior se atraviesa una situación extremadamente difícil, uno se queja y, ocupado solo en lamentarse, no busca la solución. Y como no la busca, no la encuentra. Y continúa quejándose. Y así el mal parece mayor y dura mucho más de lo que debería durar. La actitud inteligente ante un problema consiste en tratar de comprender el problema, objetivándolo, y buscar enseguida soluciones adecuadas. Entonces, la persona que reúne estos 3 requisitos puede transformarse radicalmente. La transformación interior no es efecto de la incorporación de elementos externos, sino que consiste tan solo en una nueva distribución de los mismos elementos que ya la persona posee. ¿Bien? Es la mente la que se ha ido aislando por las represiones, los bloqueos, los condicionamientos negativos. Llega entonces un momento en que solo vive pendiente de las ideas, no siente ni sus instintos más elementales. Entonces se empieza a enfermar, se resiente el aparato digestivo, el nervioso, el circulatorio, porque se va alejando cada vez más de su verdad biológica, viviendo encerrada en el castillo de sus ideas, ¿no? Como vivimos casi todos, encerrados en el castillito de nuestras ideas. Bien. Otra razón, ¿no?, para que esta transformación interior sea factible, es que se conocen los mecanismos y las técnicas que pueden producir esta transformación. Y una razón más que certifica la posibilidad de realizar dicha transformación es que de hecho la experiencia así lo demuestra. Bien, la experiencia nos enseña que cuando las técnicas se comprenden y se practican bien, se produce el mismo resultado de transformación. Bien. Ahora vamos a ver los requisitos que debe reunir toda técnica eficaz, o sea, para que una técnica dé resultado, ¿no? Claro que la sencillez aparente que parece desprenderse de lo que decimos en lo que se refiere a condiciones y requisitos para poder llevar a cabo con eficacia la transformación interior, no es tan grande a la hora de la práctica, pues las técnicas que se usen tienen que reunir determinadas condiciones, que son las que vamos a decir ahora. Primero, las técnicas tienen que producir un aumento de la energía disponible en el yo consciente. Y esta energía puede provenir de 4 fuentes distintas. En primer lugar, de las reservas de nuestra fuente biológica o energía vital. En segundo lugar, de la cantidad de energía acumulada en nuestro inconsciente. En tercer lugar, de la enorme cantidad de energía que hay en nuestro consciente,
pero asociada a la imagen o a la idea de las cosas externas. Y por último, de la infinita fuente que constituyen nuestros niveles superiores. Nos vamos a ocupar de las técnicas adecuadas para conectar con estas fuentes en los capítulos que vienen después, ¿no? A ver. Segundo, hay que conseguir que la mente funcione de modo despierto y lúcido, no de la forma crepuscular y sonámbulica con que ahora lo hace. O sea, ahora funciona nuestra mente de una manera sonámbulica, como si fuéramos sonámbulos. Nos cuesta darnos cuenta de lo poco despiertos que vivimos y por lo tanto entender lo que significa vivir despiertos. ¿Por qué? Porque cada hombre solo ve con su mente actual y no puede establecer comparaciones con estados mentales que nunca ha poseído hasta que no llega a conseguir situarse en otros distintos del actual. Pero a medida que se trabaja y se van descubriendo, el mismo sujeto se admira de lo dormido que vivía y se pregunta, ¿qué ha estado haciendo hasta entonces? Como si su existencia anterior hubiera sido letárgica. Todos recordaremos quizás instantes que hemos tenido de una gran y extraordinaria claridad y lucidez mental, como si fueran chispazos, ¿no?, que duraban un momento. Si comparamos el grado de lucidez habitual con ellos, advertimos una diferencia que deja entender la que existe entre nuestra actual lucidez y la que podríamos tener y de la que somos capaces. Esta lucidez mental implica una ampliación del horizonte consciente actual, de modo que en cada instante la mente se abra en todas las direcciones. Ahora está crispada sobre un objeto y excluye al resto. Tercero. Lo tercero supone que la mente se integre, que unifique todos los sectores de la personalidad, que estructure en un solo eje mental todos los niveles, desde el físico vital a los superiores. Ahora cada sector funciona por separado, por eso algunas veces me siento de un modo, otras de otro modo. Ahora quiero una cosa, pero pienso en otra. Planteo hacer algo y luego obro de diferente manera y hago otra cosa distinta. Es una constante dispersión por falta de integración y unidad mental. Nuestra mente se ha ido construyendo a través de puntos diferentes que no coinciden y no están centralizados en un mismo eje. Así que hay que construir un eje y encontrar el centro donde integrar en él a la mente. Entonces, automáticamente todo nuestro psiquismo se va a ir unificando y la persona va a empezar a ser de verdad una. Ahora somos como la suma de contenidos heterogéneos que están inconexos en nuestro interior. Tenemos la ilusión de ser nosotros mismos, pero de hecho cuando estamos trabajando nos sentimos de un modo distinto a como cuando vamos a ver a los amigos, ¿no? O cuando nos arrodillamos para rezar. No es solo que hagamos cosas distintas, sino que yo me vivo a mí mismo como si fuera una persona distinta con reacciones y móviles diferentes. Cuando estoy en mi casa soy de una manera, en el trabajo soy de otra, salgo a la calle soy de otra, etcétera, etcétera. Bien. Por último, la cuarta, es que las técnicas deben estructurar interiormente, es decir, combinar de modo distinto los condicionamientos de manera que adopten actitudes constructivas y positivas. Cuando una persona dispone de energía y amplifica la mente, las actitudes brotan solas.
Cuando las actitudes se modifican y mejoran, entonces se libera energía y la mente se amplifica. Son tres cosas que van tan estrechamente unidas que de hecho no forman más que tres aspectos de la misma realidad. Podemos trabajar las tres a la vez, acelerando así el proceso. ¿Bien? Y ahora vamos a ver estas reservas de energía psíquica y técnicas prácticas para su aprovechamiento. ¿Han conseguido ustedes su pleno desarrollo? No cabe duda que son muchas las personas convencidas de que en su vida consiguen el máximo rendimiento de sus facultades y capacidades y de que funcionan perfectamente. Si en efecto esto es así, gozarán de un estado de ánimo que se hallará caracterizado por las cualidades siguientes: una actitud siempre positiva, serena, tranquila, una íntima satisfacción permanente, independiente de los vaivenes del mundo exterior, un profundo disfrute de todas las situaciones de la vida, una visión clara del papel necesario que cumplen dentro del conjunto, incluso en las cosas desagradables, no tener puntos personales fijos en los que son especialmente susceptibles, significaría que en ellos precisamente no han conseguido la meta de la completa realización. Una sincera e incondicional actitud abierta hacia los hombres y hacia Dios. Todos los que se sienten perfectamente encajados en el mundo, sin el menor problema de adaptación, logrando un pleno rendimiento externo y viviendo en entera satisfacción interior, no precisan trabajar esto que estamos escuchando ahora. Bien, pero si a alguno les falta alguna de estas cosas, estaría bueno que lo trabajemos. Bien. ¿Por qué o cuáles son las causas de la falta de rendimiento? La falta de rendimiento se debe, o sea que nos sentimos que no rendimos bien, ¿no?, en el mundo, a que vivimos encajonados en nuestro mundo interior de impulsos y el mundo externo de la sociedad. Las normas sociales, ya sabemos desde pequeños ya, nos exige, el mundo nos exige, y dentro nos va quedando un remanente cada vez mayor de energía no liberada, que después no sabemos cómo darle salida a esa energía. Esta carga de energía reprimida es un contingente energético robado a nuestra mente consciente que no puede hacer uso de él, es decir, es una energía inutilizada y por eso sentimos que no rendimos. Encima actúa en contra nuestra esta energía inutilizada, porque empuja desde dentro en el inconsciente y nos vemos en la necesidad de evitar que salga, teniendo que emplearnos en ello porque consideramos que echaría por tierra los valores de nuestro yo consciente, que está de acuerdo con las normas sociales. Otra razón es que el ambiente no nos ha estimulado a lograr el desarrollo de que somos capaces. No se nos ha enseñado a vivir con plenitud, a dar todo lo que podemos dar. Se nos ha dicho que debíamos estudiar, rendir al máximo, pero no nos dijeron cómo, ni en qué. Por eso tenemos muchas facetas de nuestra mente dormidas y de nuestra personalidad. Bien, eso es todo lo que causa la falta de rendimiento. Ahora vamos a ver qué factores estimulan el desarrollo superior. Los dos factores son el estímulo interior, es decir, la curiosidad, el interés, la aspiración, son los que empujan al individuo a ir desarrollando estas cualidades.
y una exigencia exterior que requiere de nosotros la actualización de nuestras capacidades. Tenemos que vivir equilibrados con el ambiente en el que nos movemos, ¿no? Por ejemplo, cuando nos damos cuenta de que desconocemos cosas que podrían sernos muy útiles, ya sea desde el punto de vista económico, para aumentar nuestro prestigio, sentimos un fuerte impulso a informarnos sobre eso. Tenemos esa natural tendencia a querer saber lo que todo el mundo sabe. Sin embargo, el estímulo externo está limitado por el promedio del nivel conseguido por las personas que forman la sociedad en la que nos desenvolvemos. El ambiente deja de ser estímulo desde el momento en que nos encontramos a la altura de los demás. Ahora bien, aunque cese el estímulo exterior por haber llegado a donde todo el mundo, no quiere decir que hayamos logrado nuestro pleno desarrollo. En realidad, entonces, no hemos conseguido alcanzar la madurez, la verdadera edad mental adulta. Aparte de haber dejado sin cultivar importantes zonas, entre las que podríamos encontrar matices personales en los que podríamos destacar. Prueba de ello es que si por determinadas circunstancias nos vemos obligados a vivir en un ambiente más selecto, más cultivado y desarrollado, nos damos cuenta de que nos cuesta mucho trabajo ponernos a la altura de vida. Y no hablamos solo en el aspecto intelectual, ¿no? Y menos aún de una educación de las formas sociales, sino que nos referimos a todos los niveles que abarca la personalidad humana, desde el físico hasta el de la voluntad espiritual, ¿no? Bien. El hecho de que el promedio de la gente viva en un grado medio, ¿no?, respecto al rendimiento de sus facultades, es la causa de que nuestro desarrollo se haya quedado estancado en este grado medio, ¿no? Y lo consideramos normal. Ahora bien, por encima de esta apreciación en que abunda la mayoría de las personas, defendemos aquí que no es así, que todos poseemos muchas más facultades y los medios para cultivarlas. Y la prueba la tenemos, por ejemplo, en situaciones de apuro, que sacamos recursos insospechados de la riqueza de reservas con que contamos. Surgen cualidades que nunca habíamos utilizado en la vida, ¿no? Ya que en un momento dado, urgidos por la necesidad, descubrimos un nuevo modo de enfocar las cosas o de resolver un problema que se nos ha planteado, de energía, de voluntad, de dominio de la situación. Así que todo esto está latente en nosotros, pero no lo hemos desarrollado hasta el grado que es posible alcanzar. Estamos tan acostumbrados a esta condición mediocre que ni siquiera nos damos cuenta de ella, ni de que podríamos conseguir nuestro completo desarrollo, es decir, aquel de que nosotros somos realmente capaces, aparte del que otros hayan o no alcanzado. Entonces, ¿qué sucede? Nos conformamos con lo que se considera normal y así continuamos. Podemos realizar todos los estados interiores que anhelamos. La señal infalible y la garantía cierta de que una persona es capaz de un rendimiento superior al actual y de que puede verdaderamente vivir en ese estado superior, es que exista en su interior descontento, malestar, protesta, rebeldía, porque no se encuentra satisfecho de sí mismo. La persona que vive adaptada a su ambiente y que se siente en él de todo tranquila, sin inquietud, sin notar en su interior presión alguna, ¿no?, de oposición al estado actual en el que vive, es que de ordinario nada hay en ella pendiente de ulterior desarrollo. La causa psicológica de este hecho reside en que las cualidades por desarrollar, cuando no están enteramente dormidas y en pura potencia, sino que apuntan de verdad en el individuo, despiertan por disonancia con la inferioridad a que se ven obligadas a vivir una protesta interior sorda, pero vehemente,
que aflora en forma de irritación, descontento, malestar, indicando que algo debe cambiar. La elocuencia de estos síntomas la hemos podido comprobar muy a menudo en las visitas clínicas de personas que vienen a consultar sobre sus problemas personales. Solemos mirar siempre a la capacidad reactiva de dichas personas más que a lo que nos dicen, aunque evidentemente también esto lo tengamos en cuenta. Si demuestran una gran capacidad reactiva, una intensa rebeldía interior, mucha protesta, la energía de que son indicios estos estados es la materia prima que podemos invertir en provecho del propio sujeto. Entonces la cuestión se reduce a un simple problema de técnicas: transformar esa energía en actual y plenamente consciente. Y aplicando las técnicas convenientes, han conseguido resolver sus problemas y han aumentado su coeficiente de energía y poder personal. Muchas veces envidiamos cualidades que poseen los demás, pero lo único que nos puede proporcionar una completa satisfacción es desarrollarnos nosotros del todo, actualizar toda la riqueza que poseemos dentro de nosotros mismos. Porque cualquier sensación, hasta la más pequeña que podemos experimentar de limitación y de frustración, proviene de nuestro interior, de que existen allí capacidades a medio actualizar. Vamos a ver una comparación en una ilustración. Las copas que hemos colocado sobre una mesa pueden ser grandes o pequeñas, pero una vez que están todas llenas, en ninguna cabe más líquido, ¿no? Lo mismo ocurre con el estómago. Hay estómagos más voluminosos y otros menos. Pero cuando el estómago quedó saturado, ningún estómago quiere más comida, desaparece el hambre. Es decir, que el grado del hambre, de la necesidad de comer, viene dado por nuestra capacidad estomacal sin saciar, no por la capacidad de los demás. Si hubiéramos alcanzado nuestro completo desarrollo interior, no envidiaríamos a nadie. Disfrutaríamos viendo que otros poseen capacidades superiores. Y nosotros nos sentiríamos por nuestra parte enteramente satisfechos y pletóricos en nuestra vida. Ahora bien, así como el hambre es la expresión de un vacío interior, de una exigencia de comida que necesitamos, y el apetito indica incluso qué alimentos preferimos, que son de ordinario los que entonces somos más capaces de ingerir y asimilar, de modo semejante, el deseo de ser más, de llegar a tener una gran energía, un mayor empuje, procede de nuestro interior y viene determinado por la falta que sentimos de lo que no hemos desarrollado siendo capaces de ello. Por lo tanto, desarrollándolo por completo, alcanzaremos nuestra plenitud y con ella la total satisfacción de nosotros mismos. Todo lo que deseamos de verdad, con entera sinceridad, proviene de nuestro interior y por lo tanto podemos realizarlo nosotros. Es decir, que podemos realizar todas las cualidades internas, todos los estados interiores que deseamos y en el mismo grado precisamente en que somos capaces de desearlos. ¿Cómo? A su debido tiempo vamos a exponer las técnicas que nos conducen a esa meta. Es un hecho comprobado en innumerables experiencias que deriva de que todo cuanto somos capaces de desear es solo una proyección que se manifiesta a través de nuestra mente, de lo que potencialmente poseemos, y está ya contenido en nuestro interior en cuanto a capacidad de conseguirlo. Claro que muchas veces es un estímulo externo el que despierta este deseo,
pero nunca llegaría a brotar y a consolidarse si no existiera ya dentro esta capacidad de realización. Dentro de nosotros existen fuentes poderosas de energía que representan unos haberes positivos a nuestro favor, y nosotros usamos solo una mínima parte. Estas fuentes de energía son 4. 1. Nuestra biología. 2. Nuestro inconsciente. 3. Toda la vivencia, o sea, toda la valoración que hemos ido acumulando en nuestro interior proveniente del mundo. Y 4. Los niveles superiores, los espirituales, suprapersonales, llamémosle. Llegar a conocer bien estos depósitos, saber a fondo las leyes por las que se rigen y aprender a sintonizar nuestra mente con ellos, es tanto como hacernos con el secreto del método más eficaz para actualizar toda la energía. Es disponer del medio seguro para llegar a la actualización total de nuestro ser. Y ahora vamos a ir viendo cada uno de estos, ¿no? De estas fuentes poderosas. La primera es la energía biológica, así que vamos a empezar por esta, ¿no? El hecho conocido de que la enfermedad disminuye nuestra natural energía física y psíquica, ¿no? Cuando nuestra salud se resiente, decrecen nuestras fuerzas, nuestro interés por las cosas, nos sentimos desconectados del mundo. ¿Por qué sucede esto? Todos tenemos en nuestro cuerpo zonas u órganos débiles, en donde parece ser que hay un menor grado de energía. Esta energía biológica es la base primera de nuestra energía psíquica. Nuestra energía biológica es un generador permanente e incansable de energía. Produce mucha mayor cantidad de energía de la necesaria para el consumo normal del organismo. La prueba es que cuanto más se necesita, más se tiene, aunque naturalmente con un límite que depende de la fortaleza de cada individuo. Son incontables los casos en los que personas, al parecer débiles, han llegado a rendir hasta grados inconcebibles, al encontrarse en situaciones de peligro, de exigencia exterior, en campos de concentración, catástrofes, hambres prolongadas. Bueno, somos capaces de un rendimiento tanto en despliegue de energía como en resistencia, del que andamos muy lejos en nuestro vivir cotidiano. Energía que se produce en un momento dado y energía que se está continuamente generando. Todo este caudal de energía discurre aparte de nuestra vida consciente. Nuestra mente, nuestro psiquismo apenas se aprovecha de su riqueza. Solo lo hace indirectamente, por el aumento de optimismo, euforia, que la salud y la abundancia de energía orgánica producen en nuestro estado de ánimo. Pero aquí hablamos de recoger esta energía biológica e incorporarla a nuestra vida psíquica. Si nuestra mente no se enriquece con la energía biológica es porque no es apenas consciente de ella. Siempre anda ocupada en sus actividades mentales, o sea, pensando, elucubrando sobre una serie de temas, y se olvida de los procesos biológicos que tienen lugar en nuestro cuerpo. Así se explica que nunca tenga la oportunidad de tomar contacto con el depósito de energía de nuestras funciones biológicas. Si aprendiéramos a relegar por unos momentos a segundo plano nuestras ocupaciones mentales habituales y centrásemos nuestra atención en nuestros procesos biológicos energéticos,
La energía que desplegamos en ellos y que ahora recorre un circuito cerrado sin pasar a la mente, al poner en ella la atención, ampliaría su circuito incluyendo en él el hecho tan simple de ser objeto directo de la atención de nuestra mente, y entonces tomaríamos conciencia de esa energía biológica, que además de realizar sus propias funciones a nivel fisiológico, incrementaría la conciencia de nuestra propia energía, es decir, nuestra energía psíquica. Porque en definitiva nuestra energía psíquica se nutre de la conciencia de la energía que poseemos. Si es mucha, pero no somos conscientes de ella, de poco importa. Obraremos como débiles en las reacciones. Pero si aprovechamos la que tenemos tomando conciencia de la mucha energía de que disponemos siempre, gozaremos de la riqueza de una vida psíquica enérgica y vigorosa. La puerta de nuestra mente es la atención. La puerta, ¿no? Para que se abra la puerta de nuestra mente, la única manera es la atención. La atención hace que nos abramos mentalmente en una u otra dirección. Por medio de la atención sintonizamos con las cosas, con las personas, con nosotros mismos. Cuando atendemos a una cosa, en una actitud mental rígida y tensa, no percibimos las otras, o sea, las demás. Pero si dirigimos el foco de la atención hacia un tipo determinado de energía, la mente se incorpora a aquella energía porque se hace consciente de ella. Este es el principio que sirve de base a las técnicas de incorporación de energía. De él se desprende que está en nuestra mano enriquecer nuestra energía psíquica a voluntad. Pues solo basta que prestemos atención hacia las fuentes inagotables de energía que posee nuestro ser. Esperen que esto es toda una explicación. Existen 3 tipos de prácticas muy indicadas para producir esta incorporación de la energía que reside en nuestro mundo biológico a nuestra mente consciente. Primera, el ejercicio físico consciente. Segunda, la respiración consciente. Y tercera, la relajación consciente. Vamos a hablar del ejercicio primero físico consciente. En cualquier movimiento físico que realicemos, estamos generando energía y consumiendo la medida que pasa a través de nuestro organismo físico, es nuestra energía física. Según el principio, si mientras vamos ejecutando el ejercicio en cuestión, nuestra mente está atenta, siguiendo sus pasos y la sensación de potencia desplegada en él, la energía ya no va a ser solo física, no va a discurrir solamente por nuestro organismo, sino que va a pasar también por nuestra mente, que la va a convertir en consciente, es decir, en energía psíquica, ¿no? Cuando yo hago un movimiento y tomo conciencia, acompaño el movimiento se transforma en energía psíquica. Y eso está comprobado, dice acá Antonio Blay, ¿no? Bueno, acá habla del deporte, de la gimnasia y del yoga. Él recomienda el yoga físico, que es el Hatha Yoga, y recomienda que el ejercicio se practique con mucha lentitud, ¿no? Que la mente esté por dentro bien consciente de la sensación de esfuerzo y de la energía que produce el ejercicio. O sea que lo más recomendable para él es el Hatha Yoga. Hay un libro que él habla del Hatha Yoga, Antonio Blay. Para los que no conocen el Hatha Yoga, ¿no?
¿Por qué? Porque dice que tiene movimientos lentos en su práctica, ¿no? Entonces ayuda a conectar con esta energía psíquica. Bueno, él propone, ¿no?, 3 ejercicios, ¿no?, que son acá. Lo que pasa es que yo tengo la figura acá, pero bueno, no tengo cómo mostrárselas porque tendría que haber puesto, a ver si yo puedo poner compartir pantalla, captura de pantalla, ¿no? Aceptar, aceptar. A ver cómo me queda esto porque después se me hace unos líos acá. Esperen, estoy haciendo un invento. Yo acá estoy en la pantalla. No sé si ven acá las 3 figuras que muestra él. Esperen que me ve por este lado, a ver si se ve. Hola Ángel. No te vi que estabas ahí. Recién vengo para este lado. Estoy tratando de compartir pantalla. Ahí se ve. Bueno, más o menos se ve. A ver, esperen que lo voy a arreglar un poco por acá. Bueno, no puedo arreglarlo esto. No. Bueno, a ver, voy a mostrar. La que se ve por hacia primera, que dice figura 1. ¿No? Ay, no, la corrí, no se ve nada ahora. ¿Qué hice ahí? No, desde acá tengo que arreglar. A ver. No, tendría que correr más acá, a ver, así. Esperen que yo estoy probando para que se vea bien. Bueno, voy a dejar ahí. Bueno, ven que hay 3 hombres ahí, 3 figuritas. Voy a esperar que vuelva la imagen. Son 3 posturas de Hatha Yoga que él recomienda. Bueno, ahora se ve esa nomás. No, entonces que tengo que correr más para aquel lado, tengo que correr así. Se ve que tengo que poner así. No quiero perder mucho tiempo acomodando la figurita, pero no, se ve que así le hice mal. No. Bueno, no sé. Voy a intentar hacer lo que puedo, qué sé yo. Ahí, bueno, lo voy a dejar ahí. A ver. Bueno, ustedes alcanzaron a ver los 3 hombrecitos. Ahora vamos a ver si lo pueden ver. Yo mientras les voy leyendo los ejercicios. El primero se llama... a ver, esperen que acá estoy. El arbolito. Estando de pie, los brazos caídos junto al cuerpo y apoyando el peso del cuerpo sobre la pierna derecha, se eleva el pie izquierdo resbalándolo hacia arriba por la parte interior de la pierna derecha hasta poner el talón en la ingle y los dedos de pie apoyados con fuerza un poco por encima de la rótula. Puede usarse de las manos para colocar el pie. Entonces, juntando las manos como en la oración, se elevan los brazos, inspirando lentamente hasta llegar a la mayor altura posible. Tras unos instantes se dobla el tronco hacia adelante hasta tocar el suelo con las manos mientras se expira. Después de unos segundos empieza a levantarse inspirando hasta quedar con las manos arriba, que por fin baja volviendo a la postura inicial delante del pecho. Expira y baja luego el pie. Descansa y repite lo mismo con la otra pierna. Véanse en figuras 1, 2 y 3. Claro, son las 3 figuras estas que muestran el ejercicio del arbolito. Bueno, imagínense hacer eso. No sé si sabía que me caigo si lo hago, pero bueno. Eso igual lo pueden buscar en internet, el ejercicio. Porque, o sea, está en internet. Bueno, voy a sacar la captura de pantalla. Ahí está. Busquen el arbolito y van a tener la imagen para hacer el ejercicio. A ver, esperen que...
Bien, después explica otra que se llama Padahasana o postura de la cigüeña, que consiste, estando de pie con los brazos caídos junto al cuerpo, los va levantando hasta que estén verticales, mientras inspira. Se mantiene así unos segundos sin respirar y luego expirando dobla el tronco hacia adelante, sin abandonar la postura de brazos y cabezas hasta que ésta llega a las rodillas y pueda tomarse los tobillos con las manos, permaneciendo así unos segundos sin respirar, con los pulmones vacíos. Luego yergue el tronco siempre con los brazos en línea recta y aspirando hasta recuperar la vertical, y baja los brazos expirando. Estas son las figuras 4 y 5. A ver, voy a poner otra vez compartir pantalla, ¿no? Que son estas dos figuras. Parece que hay que empezar así, como explicaba él, hasta quedar con esta postura que se sostienen los tobillos con los brazos. Estos ustedes lo pueden buscar. Son la postura de la cigüeña. Ustedes lo buscan en internet y lo van a encontrar, seguramente. Hay videos también de Hatha Yoga. Yo intenté hacer algunos una vez y me acuerdo que me costaba un montón. Así uno se da cuenta de lo duro que está, ¿no? Después está la postura de la cobra, que también recomienda él, que hay que ponerse sobre el suelo boca abajo y las palmas de las manos sobre el piso a la altura de las axilas. Inspirar y empezar a levantar la cabeza, luego la parte superior del tronco sin apoyarse en las manos, sino haciendo tracción con los músculos de la espalda. Cuando no pueda elevarlo más, hace uso de las manos para levantar el resto del tronco, con cuidado de no elevar la parte inferior, es decir, el ombligo hacia abajo. Entonces, tras unos instantes así, expira despacio mientras perfecciona la postura. El tipo de respiración durante el tiempo que se mantiene este asana será superficial, para descender lo mismo pero a la inversa, empezando por apoyarse con las manos hasta que pueda seguir sin utilizar más que el esfuerzo de los músculos de las manos. La atención está centrada en la columna vertebral, en las distintas vértebras que va doblando según progresa el ejercicio. A ver si este me lo muestra, si lo pongo. Es que el problema es que yo tengo mal puesta la cosa esta acá. Todavía no supe cómo configurarla. A ver. Acá está el hombre, ¿ven? En esta postura que él le llama de la cobra. No le llama él, es que existe la postura esa, ¿no? Que es otra postura también para practicar, que Antonio Blay recomienda. Estoy mirando a ver qué yo miro del otro lado porque ahí estoy viendo si aparece o no. Ahí está. Se vio. ¿Ven? Esa es la postura de la cobra. Bueno. Volvamos a lo que estábamos. Después está la postura del saltamontes, ¿no? Que en el suelo boca abajo con los brazos a lo largo del cuerpo y las palmas sobre el suelo, apoyando la cabeza en el mentón o en la frente, se hace una inspiración completa y con un impulso energético se levantan ambas piernas hacia arriba, sin doblar las rodillas, ¿no? Se mantienen así 2 a 10 segundos. El peso del cuerpo se apoya en la palanca formada entre el mentón o la frente, el tórax y las manos. Y entonces lentamente se bajan las piernas y se expira el aire. La actitud mental debe estar centrada en las últimas vértebras de la columna, ¿no? A ver si les puedo mostrar este dibujito. Les muestro este, ¿no? Que es la postura del saltamontes. Igual ustedes pueden buscar información de los ejercicios. Después hay ejercicios de extensión general, de pie con las manos juntas, los brazos caídos y pegados al cuerpo,
Mientras inspira profundamente, levante ambos brazos hacia adelante y hacia arriba, paralelos, extendiéndose cada vez con mayor fuerza, como si quisiera desprenderse de ellos y elevarse sobre el suelo. Entre tanto va levantando los talones hasta quedar, cuando llega al punto máximo de extensión, de puntillas, con los brazos totalmente extendidos hacia arriba, tocándose las puntas de los dedos de ambas manos. Entonces continúe con la actitud total de máximo estiramiento y sostenga el aliento mientras baja los brazos hasta dejarlos en posición horizontal. En todo momento, pero sobre todo al llegar a ese punto máximo del ejercicio, interesa experimentar la sensación de estiramiento total de dedos, manos, brazos y hombros, y se consigue tratando de alejarlos del cuerpo con el mayor vigor posible, aunque sin movimientos bruscos. A ver si lo puedo mostrar este. Ah, sí, estaba en la captura de pantalla. Bueno, es este ejercicio de acá, ¿no? Después propone uno de contracción general, que consiste que de pie, con las piernas separadas y los brazos junto al cuerpo, hacer una inspiración completa. Luego cierra y contrae todos los músculos del cuerpo, poniendo la máxima fuerza y toda la tensión de que sea capaz en los músculos de los brazos. Mientras va doblando la espalda, obligado por la enérgica contracción de los músculos abdominales, dirige los puños hacia el plexo solar y dobla un poco las piernas por las rodillas, también lo que exija la contracción muscular. Este sería el ejercicio que está acá. Es importante, después de hacer estos ejercicios de Hatha Yoga, ¿no?, hacer un ejercicio de relajación que más adelante vamos a describir, porque mediante este ejercicio se verifica la más completa absorción de la energía en el organismo y en el psiquismo consciente. Hay que tener siempre en cuenta que todos estos ejercicios solo producen el efecto deseado de incrementar la energía cuando se llevan a cabo con la máxima atención de la mente sobre la energía desplegada. Bueno, así que él recomienda estos ejercicios de Hatha Yoga, porque esto ayuda a que la energía biológica se incorpore a la energía psíquica. Y ahora explícalo para qué sirve cada ejercicio, a los beneficios, digamos, de cada ejercicio. El arbolito estimula la tiroides. El Padahastasana, el hígado. El Padahastasana, ¿qué era? Bueno, no me acuerdo el nombre otro que le había dado. El hígado, el páncreas, ¿no? El Padahastasana estimula el hígado, páncreas, riñones, órganos sexuales y sus nervios, irrigados por la sangre que la postura hace llegar más abundantemente a dichos órganos y vigoriza el cerebro, llegando incluso a algunas posturas de Hatha Yoga a curar males como la adiposidad y enfermedades como las del aparato digestivo, nervioso, etc., y hasta produciendo un retraso en el proceso del envejecimiento. Y especialmente sobre el psiquismo, que gana en serenidad, agilidad y energía, y así madura la personalidad. Así que bueno, hacer Hatha Yoga, ¿qué quieren que les diga? Bien. Bueno, dice que hay que practicar los ejercicios al mediodía. Es la hora de mayor energía. Bueno. A la mañana temprano no. Y hoy vamos a hablar del ejercicio de la respiración consciente, que es más sencillo hablar de esto, ¿no?
Casi todos respiramos mal, por más que respiramos, porque no nos moriríamos, pero respiramos mal. Y no aprovechamos esta respiración para reforzar nuestra energía mental. ¿Bien? Podemos convertir el ejercicio de la respiración en un poderoso revitalizador para la salud y al mismo tiempo en una fuente inexhausta de energía para nuestra mente consciente. El requisito principal y básico es el mismo indicado para el ejercicio físico. Hay que respirar de un modo consciente. O sea, profundo, pero sin forzar. Porque toda presión violenta del aire sobre los alvéolos pulmonares corre el peligro de lesionarlos. Lo importante es la cantidad, la intensidad, la luminosidad de la atención que se centra sobre el proceso respiratorio. La respiración está relacionada con nuestro estado de ánimo, con el tipo de ideas que predominan en nuestra mente, con el estado de relajación y contractura muscular que mantenemos. Cuando sentimos miedo, nuestra respiración es distinta que cuando estamos alegres. Cuando estamos concentrados, ¿no? Disminuimos nuestro ritmo respiratorio y la respiración se hace superficial. En los momentos de máxima concentración retenemos el aire, sin respirar. O sea que depende de lo que vamos a hacer, nuestra respiración varía. Inhalar es recoger energía acumulada. O sea, acumularla. Coger energía y acumularla, eso es inhalar. Retener el aire dentro es reforzar la conciencia de nuestra fuerza interior. Fíjense. Expulsar el aire es vaciarse, descargarse, aflojar. Quedamos indefensos. Y acá nombra 3 tipos de respiración. Una que debe hacerse, lo primero que debe hacerse es tener los pulmones del todo vacíos, ¿no? Y si queda algo de aire hay que expulsarlo enteramente. Entonces la inhalación profunda vendrá de modo natural, sin necesidad de esfuerzo alguno. Primero tengo que estar vacía para inhalar profundamente y de modo natural, sin esfuerzo. Acá explica que deben efectuarse por la nariz. Si se inspira por la nariz y se echa el aire por la boca, por la nariz solo pasa el aire que viene del exterior, con lo que se constipan fácilmente las mucosas nasales. Mientras que si la inhalación y la exhalación se hacen por la nariz, se produce una corriente alterna fría y caliente. La primera que entra y la segunda que sale, con lo que no solo se evita el constipado nasal, sino que incluso está comprobado que en pocos minutos ese tipo de respiración hace desaparecer cualquier tipo de congestión nasal. Para ello basta con que al hacer salir el aire se haga muy lentamente y procurando sentir el aire caliente que pasa por la nariz hacia afuera, ¿no? Bien. Esto dice que estimula la hipófisis, respirar, inhalar y expirar por la nariz. La respiración completa es otro tipo de respiración. Teniendo los pulmones vacíos, hay que inspirar el aire apoyando el movimiento inspiratorio con la tensión de forma que se van llenando los pulmones, que no se dilaten lateralmente sino hacia abajo, presionando el diafragma y empujando el abdomen.
hasta que la parte inferior esté llena de aire. O sea que se inspira primero por la parte abdominal. O sea, como hacer este movimiento, ¿no? Se sigue inspirando, haciendo circular el aire hacia arriba hasta que la parte media de los pulmones y luego la alta estén llenas. Y luego, una vez henchidas de aire las cavidades pulmonares, se va expirando, pero en el mismo orden que ha entrado, hasta quedar de nuevo sin nada de aire. Esto hay que hacerlo suave. Lo importante es que la mente esté atenta a la respiración. Eso es lo que nos conecta. Y nos hace que la energía biológica se transforme en energía psíquica. Después hay una respiración que se llama alta, que es más superficial, que se efectúa solo con la parte superior de los pulmones, de modo que el aire no llena del todo las cavidades pulmonares, y es la que más solemos hacer cuando no nos damos cuenta, ¿no? La que estamos respirando todo el tiempo así. Esta tiene un efecto simpático tónico cuando se practica conscientemente sintiendo entrar el aire. Esto produce tonificación. Otra respiración que también es conocida es la abdominal, que consiste solo en respirar con la parte inferior de los pulmones, haciendo bajar o subir el diafragma, que presiona sobre el abdomen. Como es difícil practicar la respiración abdominal, vamos a dar algunas instrucciones. Yo se las voy a explicar oralmente, obviamente ustedes después la tienen que practicar, ¿no? Esta hay que hacerla acostados, boca arriba, con las piernas flexionadas de modo que las rodillas queden más altas. A los pocos momentos de adoptar esta postura, vamos a empezar a respirar más bien con el vientre, sin levantar las costillas. Por eso tenemos que adoptar esta postura para hacer la respiración abdominal. Es la respiración que efectuamos mientras dormimos. Para que se produzca una respiración abdominal, lo importante es que la región lumbar de la columna vertebral esté en línea recta con el resto de la espina dorsal. La curvatura que esta región adopta cuando estamos de pie impide la buena respiración abdominal, por eso hay que hacerla acostados, ¿no? Boca arriba, con las rodillas dobladas. La espalda descansa en el suelo, desaparece la curvatura y facilita la respiración abdominal. Esta respiración tiene un efecto tranquilizador. Y esta respiración, ¿no?, induce en el cuerpo y en el psiquismo una laxitud y una acción sedante que calma los estados de excitabilidad. Tiene un efecto vagotónico, por eso es aconsejable efectuar varias respiraciones abdominales cuando uno está muy cansado o cuando se tiene que enfrentar a una situación difícil y necesitamos tranquilizarnos. Además es una respiración que libera mucho del inconsciente también. La relajación consciente, ¿no? ¿Qué es relajarse? A ver qué ejercicio da, ¿no? Por ejemplo, tendido boca arriba con las piernas algo separadas entre sí, los brazos, ¿no?, también separados un poco del tronco, las palmas de las manos hacia arriba, como quien se deja hundir en el vacío, con los ojos cerrados, hacer 2 o 3 respiraciones completas y luego solo respiración abdominal, de manera que cada vez que expulsemos el aire la mente siga el movimiento de echar el aire y con él de aflojar más y más todos los miembros del cuerpo. Siempre con este gesto mental de soltar y aflojar.
Este aflojar más y más, ahí está el secreto de que la musculatura, que está inconscientemente tensa, empieza a aflojarse. Por eso hay que practicar esto de la relajación consciente. Bien. Ahora, en esta parte, él empieza a hablar del inconsciente, ¿no? Y la importancia del inconsciente. Vamos a ver ahora lo que es el inconsciente y después vamos a hacer la próxima trabajos con el inconsciente. Es la zona de nuestro psiquismo que está más allá del consciente, de la que no tenemos conciencia. Escapa a nuestra percepción directa, sensible y mental. Y al inconsciente van a parar todas las representaciones sensibles e intelectivas que han producido algún impacto en el ámbito de nuestra conciencia, y otras incluso que no han pasado por él, y que se almacenan ahí, en un depósito. Igualmente también se almacenan todos los impulsos que no han llegado a actualizarse haciéndose experiencia, todos los condicionamientos producidos por las experiencias. Así que el inconsciente es por lo tanto un inmenso almacén con muchas reservas de energía, pero no de energía que se haya de elaborar todavía, sino energía ya fabricada y presente. Solamente que esta energía está inmovilizada porque no disponemos de la llave de salida que nos permitiría utilizarla. Si pudiéramos incorporárnosla y tomar conciencia de ella, haciéndola pasar por nuestra mente, por nuestro yo experiencia, aumentaría de modo extraordinario el coeficiente de nuestra energía consciente y de nuestra seguridad interior. De estas reservas que existen en el inconsciente, producto de todos los impulsos reprimidos, es de donde surgen nuestras aspiraciones, nuestro deseo de llegar a ser más, la ambición de convertirnos en personas más poderosas, importantes, el yo idealizado con el que todos soñamos, aunque a veces tratemos de disimularlo, extrae su fuerza de las represiones que obran en nuestro inconsciente. Puede deducirse de aquí lo importante que sería para nosotros actualizar las reservas del inconsciente y convertirlas en experiencia actual, transfiriéndolas al yo consciente. Porque conseguir esto es hacer desaparecer la necesidad de forjar sueños que solo pueden verse cumplidos en el futuro y de estar siempre imaginando, divagando, levantando castillos en el aire. Con ello se elimina la susceptibilidad y cualquier sentimiento de inferioridad. No porque el hombre se haga superior a sí mismo, sino porque por primera vez se encuentra en verdad a sí mismo. Es el mismo, ya que antes no lo era del todo, pues vivía en parte de lo que no era realidad. Al ser todo él mismo, se siente pleno y vive su propia capacidad. Tiene un nuevo empuje para afrontar las situaciones, una solidez interior, por desagradable que se presente. Es posible que no logre resolver sus problemas porque también dependen de circunstancias externas que pueden ser desfavorables. Pero una cosa es que no pueda solucionarlos cuando no depende de la solución, y otra muy distinta, que esto suponga para él un grave conflicto interno. Desde el momento en que toda su energía interior ha sido actualizada, el hombre es todo él, se posee a sí mismo por entero, y todo él es quien hace frente a las situaciones. Ahora, aunque tenemos la ilusión de que es todo uno el que se enfrenta con los problemas que surgen, no es así. Pues cada situación que afronta el yo consciente despierta en nosotros la reacción del inconsciente,
que está lleno de represiones y sentimos su presión, originándose así el temor, el recelo, la ira, la debilidad, como efecto psicológico de la censura del consciente que se opone a la salida de lo que está reprimido. Sin embargo, cuando toda la energía de mi inconsciente se ha incorporado a mi consciente y todo yo vivo esa energía consciente, entonces no existe esa respuesta subterránea y soy solo yo, poseyéndome del todo a mí mismo y por lo tanto con una personalidad unida y compacta, quien vivo de verdad cada situación, sintiéndome siempre en ella de un modo afirmativo, puesto que no hay en mi interior frenos ni temores y mi postura es en cada caso la respuesta de todo mi ser. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que Carlos está ofendido con Emilio y que hay cuentas pendientes sin resolver. Carlos sentirá cierto temor a verse con su enemigo. Se debe a que éste despierta en él el sentido de protesta, de rebeldía, de agresividad, que está reprimido en su inconsciente. Pues estos sentimientos de hostilidad negativos van en contra de los valores del yo ideal y de ningún modo queremos que salga nada que se oponga a nuestro yo idea. Cada vez que Carlos evoca la imagen o el nombre de Emilio, despierta en su interior y amenazan con actualizarse todos esos contenidos. Entonces siente miedo y angustia. Ante la situación, en estas condiciones, Carlos no dispone enteramente de sí mismo. Su parte consciente le dice, no hay derecho a que esta persona haya hecho tal cosa, y tengo razón para estar ofendido y para enfadarme. Es una voz muy legítima. Pero junto a ella surge otra, que él trata de contener, la de los impulsos de ira y agresividad. Y entonces siente miedo y procura evitar el encuentro con su enemigo. La solución es ficticia, no es el yo consciente el que vive del todo la situación. Supongamos que un día inesperadamente Carlos se encuentra con su enemigo y no puede eludirlo. Va a sentir un sobresalto. Este será el resultado de la actualización inmediata de todas sus represiones respecto a Emilio. Pero si vive esta nueva situación de un modo abierto, sin cerrarse, sin inhibirse, o se enfrenta francamente con su enemigo, peleando con él de palabra o físicamente, o optara por no hacerle caso. Pero haga lo que haga, lo que sí es cierto es que reaccionará inteligentemente de acuerdo con lo que la situación exija, de acuerdo con todo lo que hay en su interior. Y cuando Carlos haya puesto en acción su respuesta total respecto de Emilio, es decir, todo lo que existe en su interior en relación con su enemigo, aunque termine las bofetadas con él, y Emilio, por ser el más fuerte, pueda físicamente a Carlos, éste experimentará la sensación de haberse afirmado a sí mismo en aquella ocasión, de haber triunfado. Será una sensación satisfactoria. Le dolerá el cuerpo, pero sentirá íntimamente que ha hecho lo que debía. Pero si en lugar de obrar así, busca una excusa en su interior, racionalizando la situación de un modo artificioso y escudándose tras ella, elude plantar cara a cara a Emilio, no queriendo expresar la verdad que hay en su interior hacia él, la verdad que se haya reprimida en su inconsciente, entonces tal vez la forma diplomática que dé al encuentro sea un triunfo efectivo y se ahorre los golpes, pero íntimamente tendrá una sensación desagradable de fracaso, de disgusto, porque no le pudo dar salida a su verdad completa de un modo consciente. Bien, entonces acá tenemos los dos modos de actuar, los respectivos efectos. En el primer caso, Carlos vive toda la reserva de su inconsciente, la actualiza, toma conciencia de ella, la expresa de modo inteligente. Entonces el efecto es la afirmación de sí mismo. En el segundo caso, Carlos refuerza la represión y vive solo una pequeña parte de su persona ante la situación,
Por eso la represión continúa dentro más fuerte que antes, y él se siente más débil que nunca. Así pues, en la medida en que yo viva toda la capacidad que poseo, toda la energía que hay en mí, la viva de un modo real, actual, con experiencia consciente, con entrega física, mental, afectiva, desaparecerán mis problemas y me voy a sentir en todo lo que haga y emprenda de un modo afirmativo, como una unidad, aunque las cosas me salgan mal, y en la medida en que me cierre, impidiendo que salga mi verdad interior, me voy a sentir frustrado. Sin embargo, no hay que caer en la ingenuidad de interpretar lo que decimos en el sentido de que para obrar correctamente en muchas ocasiones sea necesario andar a las bofetadas con todo el mundo o enfrentarse con todos aquellos y tirarse de los pelos, que estén todos esos que están en desacuerdo con nuestro modo de sentir. No. Externamente tengo que adoptar la respuesta o la conducta más inteligente dada la situación concreta, pero aceptando por dentro y viviendo conscientemente toda la carga de contenidos referentes a la situación de que se trate. Bien, por ejemplo, tengo un conflicto con mi jefe y conviene que obre con cuidado porque naturalmente puedo salir perjudicado. Es muy importante para mí y para los míos evitar a todo trance no solo un posible despido, sino incluso el desfavor de mi jefe. Estos son los factores que me obligan a no soltar las riendas de mis impulsos, entonces me quedo condicionado. El modo correcto de actuar con plena conciencia de todos mis contenidos en este caso será el siguiente. Tomar conciencia interiormente de todo lo que hay en mi interior respecto al asunto, sin disfrazarlo, y tomar además conciencia de los hechos externos que influyen también en el problema concreto que debo resolver. Luego obrar externamente del modo más inteligente de acuerdo a todos estos datos internos externos, afirmando, negando, limitándome a hacer una observación respetuosa. Lo importante es que no me engañe a mí mismo respecto a mis verdaderos sentimientos, aunque deba controlar mi conducta de cara al exterior, porque estos sentimientos e impulsos que no queremos reconocer mintiéndonos a nosotros mismos son los que crean la carga negativa de las represiones que pueden llegar a deformar la personalidad y cuyo efecto más leve es no acertar con la solución satisfactoria de nuestros problemas personales. Si he de contener mis palabras o mis actos, porque las circunstancias externas así lo aconsejan, pero siendo consciente plenamente de por qué lo hago. La inhibición externa no inducirá a una represión interna, que añada una carga al inconsciente, porque se verifica en el plano consciente y se vive como experiencia completa, sin residuos, que los residuos son el lastre del que se nutre el inconsciente. En el mismo plano consciente vamos a sentir surgir impulsos que nos mueven a liquidar la energía no empleada en el exterior, si nos hemos callado, porque así convenía, y nos pondremos a cantar, o a hacer ejercicio físico, o a trabajar o a lo que sea, completando así del todo el circuito energético de aquel acto. ¿Bien? Entonces, no liquidar todos estos impulsos y todas estas represiones que hay en nuestro interior hacen que el inconsciente se vaya cargando. Entonces sentimos rebeldía, miedo, angustia. Reaccionamos, porque todo esto empuja desde el inconsciente.